Señor. El libro de Lucas, en los primeros versículos de Lucas, nos relata toda esta hermosa historia. En el capítulo 2 nos dice que en aquellos tiempos estaba ya María próxima a dar a luz, cuando César, que era considerado un dios, dice que va a ser un censo. Entonces, si la persona había nacido en Limón, pero estaba en Alajuela, tenía que regresar a Limón para censarse ahí. Se va José juntamente con María hasta la ciudad de Belén, porque los dos eran de ahí. Ahora, esto siempre me ha llamado la atención y lo he dicho aquí en casa. Si ellos eran de Belén, ¿por qué no buscaron a su familia para hospedarse? ¿Verdad? Si usted vive en Heredia, pero tiene su familia en Limón, lo más lógico es que usted se vaya para donde la familia, ¿verdad que sí? Pero José no lo hizo. Y aquí hay toda una enseñanza de cómo el esposo tiene que guardar a su esposa. Y muy probablemente José no se fue donde la familia, porque en toda familia hay una que no se le pasa nada, ¿verdad? Y lo que no sabe se lo inventa, ¿verdad que sí? Entonces muy probablemente José dijo: yo no la voy a llevar ahí porque van a sacar cuentas del matrimonio y las cuentas no van a dar. Entonces muy probablemente, esa es una hipótesis mía, José no va donde una familia o donde su familia para guardar a María. Y se van a Belén y empiezan a buscar dónde poder hospedarse después de un viaje tan largo. Imagínese usted, una mujer pronta a dar a luz. Muy probablemente también María venía sobre algún burrito, que era el medio de transporte de la gente pobre, no un caballo. El caballo era usado para los guerreros y para gente adinerada. Entonces muy probablemente María hizo la travesía de kilómetros montada en un burro. ¿Se imagina usted una mujer de 9 meses haciendo esa travesía? No, definitivamente Dios iba a tomar control de absolutamente todo. Y buscando donde poder pasar la noche y donde descansar, nos dice la palabra del Señor que se fueron a un mesón. Vamos a Lucas 2:7. Lucas 2:7. Lucas 2:7. Dice así: así que dio a luz a su hijo primogénito. Perdón, pedí la versión Reina Valera, si fueran tan amables de poner la versión que pedí. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora vamos por favor a Lucas 2, versículo 12. Lucas 2, versículo 12. Esto les servirá de señal. Repita conmigo: señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Muy bien. Se van ellos a un mesón. En otras traducciones se habla de posada. La palabra mesón aquí es la palabra griega kataluma. Y kataluma significa nada más habitación de huéspedes. Cuando digo mesón o digo posada, ¿qué se imagina usted? Pastor Jonathan, tenemos la visita del pastor Jonathan, un hijo de la casa, portadores pocos, sí.
Vamos con todo, amén, ganando todo Guapiles para Cristo, siendo una iglesia de influencia, una iglesia que va a romper esquemas, una iglesia que va a ofrecer algo nuevo, un vino nuevo allá, amén, en toda la ciudad de Guapiles. Pastor, cuando yo le digo mesón o posada, ¿qué se imagina usted? ¿Y cómo? Ajá, ¿cómo de qué material? Madera. Lo tenías aquí, pero entonces, de madera. No podemos decir cemento porque no existía el cemento. Yo siempre me imaginé eso. ¿Qué se imagina usted? ¿Quiénes se imaginaron un mesón, una posada, un lugar de madera? Yo me imaginé siempre un lugar de madera. Pero fíjense en ustedes que los historiadores y estudiosos dicen que ese mesón era una cueva. No es el típico mesón o posada que usted y yo hubiésemos imaginado, que era una cueva. Porque en Belén había o hay una serie de cuevas que en ese tiempo se utilizaban como habitación y como establos. En la parte de arriba vivía el hombre o la persona que era dueña o que cuidaba a los animales. Y en la parte de abajo estaba el establo, que era el lugar donde se guardaban los animales. Estas cuevas eran oscuras, frías y sucias, pero seguras. Muy, muy seguras. Y todas estas cuevas en esa parte de abajo tenían uno o más pesebres, que era el lugar donde comían los animales. En uno de estos pesebres fue acostado Jesús. Pudo haber nacido en un palacio con todas las comodidades de la época. Pudo haber estado rodeado de lujos, pero no fue así. El que naciera en esa cueva o en ese mesón o en esa posada, el que hubiese sido acostado en aquel pesebre, era parte del plan de Dios. Dios no nos promete comodidad, amén. Pero aún la incomodidad tiene un significado dentro de los planes de Él. Si usted se siente incómodo o incómoda por algo, piense que esa incomodidad le va a enseñar algo a usted. Amén. Pero ¿por qué Dios permitió esto? Porque su hijo tenía que nacer en esas condiciones y ser acostado en un pesebre. La misma palabra del Señor nos lo explica, porque esto sería dado como señal. ¿Qué es una señal en la Biblia? Es un acontecimiento o experiencia que demuestra el poder de Dios. Amén. Puede ser el anuncio de grandes acontecimientos, buenos o malos. Vamos a poner dos ejemplos. Jeremías 44:29, versión Reina Valera. Dice así: y esto tendréis por señal, dice Jehová, de que en este lugar os castigo, para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros. Aquí el Señor dio señales como garantía de que su palabra se iba a cumplir. Vámonos a Éxodo 12:13. Éxodo 12:13 dice así: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, la sangre puesta en las puertas y en los linteles de estas casas era una señal de protección
sobre el pueblo de Israel. Pero ¿por qué ese pesebre sería una señal? Bueno, la palabra nos dice que los ángeles son los que le anuncian a los pastores el nacimiento del Hijo de Dios. Y les pone por señal, van a encontrar a un niño acostado en un pesebre envuelto en pañales. Porque esto no era común. ¿Y por qué no era común? Sencillamente porque el pesebre ni fue diseñado ni era usado para acostar a un niño. El pesebre fue diseñado y era usado para darle de comer a los animales, sencillamente por eso. Ese pesebre, en medio de ese ambiente frío, oscuro, lúgubre, proveía de comida a seres que no se podían valer por ellos mismos. Y aquí vemos nosotros la primera señal. Son 6 señales que voy a hablar hoy acerca de ese pesebre. Y la primera señal es: ¿acaso no es Dios el que provee todas nuestras necesidades? Amén. ¿Quién puede dar testimonio que Dios provee en medio de la necesidad? Amén. El mundo está hambriento, la humanidad está hambrienta de paz, de amor, de identidad, de fe, de esperanza, de gozo, en medio de un ambiente que también es hostil y frío. Y solamente en ese niño acostado en ese pesebre vamos a encontrar lo que nuestro corazón necesita. Yo digo amén por eso. No hay que buscar en otro lugar, amén. No hay que buscar en otro lugar. Hoy hay hogares que son cuevas frías, cuevas oscuras, cuevas sucias. ¿Saben? Esos hogares necesitan la señal del pesebre. Colocar a Jesús sobre el pesebre es colocar a Jesús sobre cualquier necesidad que usted y yo podamos tener. Necesidad de cualquier índole. Amén. Porque Dios provee para lo material, provee para lo espiritual y provee para lo emocional también. Amén. La segunda señal de este niño acostado sobre ese pesebre es una señal inequívoca del plan de redención y de salvación para la humanidad, que empieza justamente en Belén, que empieza justamente en ese mesón o en esa cueva, que empieza justamente en ese pesebre, pero que termina en el Gólgota. Amén. En el Gólgota. El pecado rompió nuestra comunión con Dios. Necesitábamos un Salvador urgentemente, porque esta es la mayor necesidad del ser humano. La mayor necesidad del hombre, de la humanidad, es reconciliarse con su Creador. Porque cuando yo me reconcilio con aquel que me creó a mí, yo tengo paz. Hay 3 tipos de paz. Ya yo he hablado de esto aquí. Paz con Dios. Cuando yo tengo la paz con Dios, yo tengo paz con mí misma. Y cuando yo tengo paz con Dios y cuando tengo paz con mí misma, yo tengo paz con mi prójimo. Amén. Por eso es que acostado en ese pesebre estaba el gran príncipe de paz. Amén. El príncipe de paz. Y sabe, yo le creo a Dios que en muchos hogares donde no ha reinado la paz va a haber paz. Va a haber paz este 24 de diciembre. Amén. Que el príncipe de paz se va a manifestar donde ha habido pleito, donde ha habido división, donde ha habido dolor en medio de la familia. El príncipe de paz va a traer justamente paz. Esa paz perfecta. Amén. Esa paz que solamente encontramos en Él. Si nosotros pudiésemos comprar la salvación, sería tan fácil.
porque Dios nos haría ricos para poderla comprar, ¿verdad que sí? Pero no la compramos. Alguien tenía que pagar el precio. Alguien se tenía que ofrecer. Y lo hizo aquel que teniéndolo todo, porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño del oro y de la plata. Se hizo pobre por nosotros. Acompáñenme por favor a 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Él pagó el precio. Nació pobre, en una familia pobre, en un ambiente pobre. Y para tener acceso nosotros al Padre se requería de un sacrificio, pero se requería el sacrificio del Hijo. No podía ser un ángel. Hubiese sido más fácil que hubiese sido un ángel, ¿verdad que sí? Hubiese sido más fácil, Señor, manda a Gabriel, manda a Miguel, manda a otro él. Ajá. Pero tenía que ser el Hijo. No podía ser nadie más sino el Hijo. La palabra en Isaías nos lo dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Cómo nos fue dado? A través del sacrificio. Mire, el sacrificio de Cristo empezó en esa cueva. Vea, eso me lo revelaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me decía, ustedes se centran en el sacrificio solo en la cruz, pero no. El sacrificio empezó desde que Él nace, donde Él nace, en la condición en que Él nace, porque siendo rey, siendo el creador de todo, mire usted dónde vino a nacer y cómo vino a nacer. Así que el sacrificio de Cristo empieza allí en ese establo, empieza en ese pesebre. Y le vuelvo a repetir, culmina en la cruz del Calvario. Amén. Toda su vida fue un sacrificio. Solamente de esta manera íbamos a recibir el perdón deseado. La tercera señal la encontramos en Juan 1:14. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es la tercera señal. Aquí el apóstol Juan dice que para que el plan de salvación se diera, la palabra, aquí se utiliza el término logos, y logos significa palabra. La palabra se tenía que encarnar. ¿Cuál palabra? La palabra profética que salió de la boca de Dios, que salió de los profetas, hablando de la venida del Mesías prometido. Amén. Todo aquello que señalaba a Jesús, toda esa palabra tenía que cumplirse, tenía que tener cara, que tener cuerpo, que tener un nombre. Amén. Tenía que hacerse realidad, tenía que encarnarse, tenía que hacerse hombre para que se cumpliera. Lo que aquellos pastores vieron acostado en ese pesebre era la palabra. Amén. Era la profecía. Era el cumplimiento de la palabra que había salido de la boca de Dios y de los profetas. Vea esta versión de Juan 1:14. La versión PDT para, no me acuerdo cómo se llama esta versión, PDT. ¿Cuál es? Palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para todos. Dice así: la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros lleno de generoso amor y verdad. Vimos su resplandor
ese resplandor que pertenece al Hijo único del Padre. Entonces, la señal en el pesebre era una señal de generoso amor. Amén. Sí, en la cruz del Calvario vemos su amor, pero en el pesebre vemos su amor también. Generoso amor. La señal del pesebre afirma que el que creó al mundo y todo lo que en el mundo hay, afirma que aquel del cual hablaron los profetas se había hecho hombre y habitaba entre nosotros. Mire, esto uno tiene que saltar, porque en el Antiguo Testamento Dios estaba allá. Bajó pocas veces a tener contacto, por ejemplo, con Moisés. ¿Verdad que Moisés estuvo con él, habló con él? Pero es que lo que nosotros tenemos que entender es que ahora somos más privilegiados que Moisés, somos más privilegiados que Abraham, amén, que Isaac, que Jacob, que el mismo David, porque Dios habita entre nosotros. ¿Sabe? A la par suya está Dios. A la par suya está Dios. Cuando usted salga de aquí, a la par suya camina Dios. Cuando usted come, Dios está a la par suya comiendo. Cuando usted se va al trabajo, Dios está con usted camino al trabajo. Dios está con nosotros lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 24/7. Amén. ¿Y qué está haciendo usted lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo? Porque si Dios está entre nosotros, Dios sabe lo que usted está haciendo. Esas conversacioncitas que usted tiene por WhatsApp. Es un gran amén, pero nos llena de responsabilidad. ¿Verdad que sí? Pues esa palabra que cobró vida tiene que manifestarse en medio de su hogar, tiene que manifestarse en su vida, tiene que manifestarse en medio de la cotidianidad. Por eso fue que no nació en un palacio, porque no todo el mundo tenía acceso al palacio. No nació en un templo, porque tampoco todo el mundo tenía acceso al templo. Nació en un pesebre, nació en una cueva, en un mesón, en medio de su pueblo. ¿Para qué? Para compartir en medio de su pueblo. Usted tiene que encontrar a Jesús en su vida todos los días. Usted tiene que encontrar a Jesús en su casa todos los días. Usted tiene que encontrar a Jesús en todo lo que usted haga todos los días. Amén. Y le tengo una noticia. El Verbo encarnado, el Hijo de Dios, está buscando hogares, familias que le permitan acostarse en su pesebre. ¿Usted se lo va a permitir? Muy poquitos amenes. ¿Usted se lo va a permitir? La Virgen y el carpintero nunca se imaginaron que todas las puertas se le iban a cerrar. Tocaron puertas para que el niño naciera. ¿Usted sabe qué privilegio? Pero nadie quiso. Lo único que estaba disponible era una cueva, un mesón, un establo. Pero ¿sabe qué? No hay problema. No problem. Amén. Diga, no hay problema. No hay problema. Porque en ese establo o en esa cueva y en ese pesebre, ahí estaba Dios con ellos. Amén. Porque ese pesebre, ese establo y esa cueva eran parte del plan de Dios. Mire, ese nacimiento se dio en medio de tiempos difíciles, en medio de tiempos de dolor, en medio de tiempos de malas noticias. Venía una buena noticia. Por eso yo le creo a Dios que vas a recibir buenas noticias. Yo estoy con la gran expectativa de que vamos a recibir buenas noticias. Amén. Porque la buena noticia es esta. Lucas 2:10.
Se lo dije, creo que fue el domingo pasado. Pero el ángel les dijo, no temáis. Es que hay un ángel que le está hablando a alguien hoy, ahora, en este momento, que te está diciendo, no tengas temor. Has recibido malas noticias, no tengas temor. Te han afligido rumores que andas por ahí, no tengas temor. Porque he aquí, hoy doy nuevas de gran gozo. Porque el gozo que viene no se compara con la aflicción que has estado viviendo. Amén. Dice que será para todo el pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Así que esas noticias de gran gozo son también para nosotros. Amén. Jesús viene acompañado de buenas noticias. Diga, Jesús viene acompañado de buenas noticias. Puertas que se cerraron se abren. Amén. Caminos que han estado torcidos se enderezan. Que no te dieron la oportunidad, te la van a dar, te la van a dar, te la van a dar. Viene gran gozo con buenas noticias. Amén. A partir de aquel momento, la perspectiva acerca de esa cueva, de ese mesón y del pesebre cambió. Ahora, ese mesón y ese pesebre son símbolos de amor, de paz y de intervención divina, porque la presencia de Dios lo cambia todo. Amén. La presencia de Dios lo cambia todo. Por eso procure que Dios esté presente en su vida. Cuando José y María colocaron al niño en ese pesebre, estaban colocando el poder creador de Dios. Estaban colocando la manifestación visible de la gloria de Dios. Estaban acostando sobre ese pesebre el creador de todo. Vamos a Hebreos 1, del 1 al 4. Dice así: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo. Eso es una buena noticia, porque el apóstol Pablo dice que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Amén. Y por medio de él hizo el universo. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Versículo 4. Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Ahí estaba, acostado, del que nos habla a nosotros Hebreos 1, del 1 al 4, el creador de todo. Sobre ese pesebre estaba el dador de la vida, Juan 14, 16. El dador de la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sobre ese pesebre estaba acostada la luz del mundo. Vamos a Juan 8:12. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Todo eso estaba en ese pesebre y esa era la señal. ¿De qué otra señal nos habla a nosotros este pesebre? Pues este pesebre es señal inequívoca de la gracia de Dios. Amén, la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Gracia, la palabra griega charis, que significa favor. Y nosotros traducimos gracia como favor inmerecido. Pero en pocas palabras, y creo que después de la serie de paternidad viene la serie sobre la gracia.
No se la pierda. Tenemos que entender lo que es la gracia. En pocas palabras, ¿qué es la gracia? La gracia es que Dios escogió bendecirnos en lugar de maldecirnos. Amén. Aunque nosotros por nuestro pecado merecíamos la maldición. Entonces la gracia es que somos bendecidos aunque no los merezcamos. Amén. Quinta señal. Este pesebre es una señal de poder. Amén. Del poder y de la fuerza de Dios. De un Dios todopoderoso. La maldición del huerto del Edén estaba siendo anulada en ese humilde mesón o cueva. Lo merecíamos, no, pero a Dios le plació. Ahora, ¿por qué ese pesebre es señal del poder de Dios? Pues simplemente porque ese pesebre con ese niño acostado ahí estaba moviendo y conmoviendo al mundo natural y al mundo espiritual. Ese pesebre provocó una manifestación angelical como nunca lo ha habido y creo que no lo habrá en la humanidad. Amén. Los cielos se abrieron y lo que nunca vio el ojo humano lo vieron aquellos humildes pastores. ¿Sabe usted que en la escala social los pastores estaban en el último puesto? Que era considerado gente ignorante. Eran considerados inclusive por muchos maleantes. Pero Dios los escogió para que ellos fueran los voceros del nacimiento de su Hijo. Amén. El cielo mismo con aquella estrella se sujetó al plan divino. Y todos ellos juntos dieron testimonio de la gloria de Dios que visitaba la tierra, trayendo paz, trayendo gozo, trayendo esperanza, amén, trayendo reconciliación. Un punto muy importante, fue tan poderoso ese niño acostado en ese pesebre que Satanás no pudo llegar hasta donde él estaba. Fue tan poderoso lo que pasó ahí que Satanás pensó, ideó detener el plan divino de Dios, pero no pudo. Es que cuando Dios está, Satanás no puede entrar. Amén. Utilizó a Herodes. Vámonos a Mateo 2 del 16 al 18. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, que sabemos que la verdadera traducción es sabios de Oriente, no magos, no son los bisabuelos de Harry Potter, no, nada que ver, ¿verdad? Son sabios de Oriente. Es que es muy peligroso esto. Esto es peligroso, sí, nos reímos, pero esto es peligroso porque esto puede introducir a alguien en la brujería, en la magia, en la hechicería. Dice, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los sabios de Oriente. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oído en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esto se conoce como el llanto de Raquel. Qué tremendo, ¿verdad? Porque estaban pasando cosas poderosas. Pero cuando vemos este episodio de dolor tan grande, porque muchas madres perdieron a su hijo, inevitablemente golpea en la mente esa pregunta que todos nos hacemos: ¿y dónde está Dios cuando sufrimos?
¿verdad? ¿Y dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Qué se hizo Dios? ¿Por qué Dios no aparece? ¿Sabe dónde está la respuesta? En ese pesebre. Porque en ese pesebre acostado estaba Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Dónde está Dios en medio del dolor? Está con nosotros. Amén. No está lejos, porque la palabra dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cuando lo que no esperamos nos sucede, veamos el mesón y recordemos que Dios está con nosotros. Amén. Y sabe, esto nos empodera, porque si Dios es con nosotros, ¿quién? Amén. ¿Quién contra nosotros? Y la última señal, y tal vez no todas son lindas, ¿verdad? Pero esta me gusta mucho. Una señal de obediencia y de adoración. De obediencia y de adoración. Todos los personajes de esta historia tuvieron que obedecer. Todos. Y esta obediencia los llevó a una adoración sobrenatural. Todos tuvieron que obedecer. Los pastores tuvieron que obedecer a los ángeles, ¿verdad que sí? Los sabios de Oriente tuvieron que obedecer la guianza de la estrella. José tuvo que obedecer al ángel que se le apareció en sueños. ¿Y qué me dice de María? Tuvo que obedecer el plan de Dios para su vida. Una joven de entre 14 y 16 años. Obedecer. ¿Lo entendía? No lo entendía. ¿Sabía cómo Dios lo iba a hacer? No sabía cómo Dios lo iba a hacer, porque humanamente era imposible. Lo que sí tenía muy claro era que el plan de Dios para su vida iba a traer dolor. Pero también sabía que Dios estaba con ella. Y la respuesta de María es la respuesta más valiente que podemos encontrar en toda la palabra de Dios. Hágase en mí según tu voluntad. He aquí la sierva del Señor. Yo estoy para servirte. Yo estoy para obedecerte. Yo no entiendo qué va a pasar. Yo no entiendo cómo lo vas a hacer. Yo no sé qué va a pasar conmigo, pero tú sí lo sabes, Señor. ¿Sabe? Una jovencita, pero una jovencita que conocía palabra, le dijo que sí al plan de Dios. ¿Y qué me dice de Jesús? La palabra en Hebreos dice que por todo lo que padeció Jesús tuvo que aprender obediencia. Jesús obedeció al pie de la letra el plan del Padre. El Padre del Padre le decía, después de predicar, después de estar horas enseñando, después de darle de comer a una multitud, te vas al otro lado. Pero Padre, estoy cansado, te vas al otro lado. Yo necesito mis 8 horas de sueño, te vas para el otro lado. Te vas a ir al desierto y no vas a comer por 40 días. Pero ¿cómo yo tengo hambre que no vas a comer? ¿Fue fácil? No fue fácil. Fue fácil quedarse callado cuando le decían hijo de Belcebú, hijo de prostitución. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Cómo? ¿Cómo es la cosa? A ver, ¿a quién le están? No. Dios le bendiga, hermano. Sí, no, mentira. Somos carne. Y él se queda callado. ¿Fue fácil? Cuando vio y oyó a Pedro negarlo, no fue fácil. Tuvo que obedecer, te quedas callado y lo sigues amando. Judas, Jesús sabía lo que había en el corazón de Judas. Ay, Padre, es que a este lo saco rapidito. No te aguantas, te va a acompañar en todo.
Es más, vas a ser el tesorero. Ah, sí. Diga obedecer. Cuando la adoración no se acompaña de obediencia, es una adoración hipócrita. Es una adoración falsa. La verdadera adoración se traduce justamente en obediencia. Diga obediencia. Le pregunto, ¿qué área de su vida todavía no obedece a lo que Dios le ha mandado? Porque puede ser que usted venga a la iglesia, pero usted sigue con amistades que no tiene que seguir. Usted todavía guarda en su teléfono contactos que no tiene que guardar. ¿Cuál es el área o cuáles son esas áreas en su vida que usted todavía no ha sometido al señorío de Cristo? Mientras esto no sea así, usted no va a poder adorar. Pero ellos obedecieron y se unen todos en una adoración corporativa. Hombres y ángeles en el cielo y en la tierra adoraron juntos. En esa adoración que nos lleva de un plano terrenal a un plano celestial. En esa adoración donde se conecta el cielo con la tierra. En esa adoración donde nuestras perspectivas cambian. Donde mis pensamientos cambian por los pensamientos de Dios. Y fue esa adoración de todos que los llevó hasta un lugar en donde Satanás no tuvo acceso. Mientras usted adora en espíritu y en verdad, Satanás no le puede tocar. Y fue esa adoración que hizo un vallado y un cerco de protección. Y Satanás no pudo llevar a cabo su plan. No pudo acabar con el plan de Dios. En ese pesebre la eternidad visitó el tiempo del hombre. Amén. Y esto es lo que provoca una adoración llena de gratitud, una adoración llena de gozo, una adoración que rompe el frasco de alabastro, como lo hizo aquella mujer que jugó los pies de Jesús. Una adoración que me conecta con el corazón de Dios. Porque es una adoración que no busca mover la mano para que Dios haga. Busca primeramente entrar en su corazón. Esa es la verdadera adoración. Amén. Y ese pesebre no será por señal. Que el tiempo del Kairos de Dios para la humanidad llegó. El tiempo de Dios para tu vida llegó. Esa es la buena noticia. El Kairos de Dios ya se está manifestando en tu vida. Lo que ha estado retenido va a empezar a correr. Lo que pensaste que estaba muerto va a resucitar. Lo que estaba seco va a reverdecer. Amén. Es el tiempo de Dios para la humanidad, trayendo paz, trayendo amor, trayendo restauración, trayendo gozo, pero trayendo cambios también. Vienen cambios. Los cambios a veces incomodan y asustan, pero cuando Dios está en el cambio, las cosas caminan para bien. Amén. El Kairos de Dios son los planes de bien que tiene Dios para tu vida. Pero sobre todas las cosas, este pesebre es una señal de esperanza. Esperanza para la humanidad. Yo no sé cómo vino usted hoy aquí. Yo no sé si le tocó vivir un año duro. Ay, no, es que empezamos el año con mucha expectativa, ¿verdad? Yo no sé si hubo tragedia, pero veamos al pesebre, que la señal es: Dios está con nosotros. Y prueba de eso es que hoy usted está aquí. Póngase de pie. Póngase de pie. ¿Quién quisiera agradecer esto? ¿Quién dice: yo me voy a unir hoy y me voy a transportar
2024 años. Y voy a provocar que los ángeles canten juntamente conmigo. Y lo voy a hacer desde una actitud de agradecimiento, porque llegó la paz, llegó el amor, llegó el gozo, llegó la salvación, la retribución. Llegó aquel que le ha dado sentido a mi vida. ¿Quién hoy quiere dar esa adoración que establece un portal de la tierra al cielo? ¿Quién quiere? Porque hoy es un día para adorar. Hoy es un día para agradecer. Hoy es un día para vivir las señales del pesebre. Que esas señales se cumplan en tu vida. Que encuentres a Jesús en la cotidianidad de cada acto que hagas. Porque Jesús no nos deja ni nos desampara. Adoremos, adoremos, adoremos.